Cargo del magíster Miguel Ángel Ortiz Gil, la magíster Claudia Lisbeth Reyes Montúfar y el licenciado Raúl Hernández Silva, con la Gracias. investigación sobre la participación activa de la Asociación Sindical del Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato en la creación del Fondo Auxiliar Solidario para el apoyo al pago de complementos de pensiones de los trabajadores de la Universidad de Guanajuato. Sean bienvenidos, ponentes. Recordando Muchas a los gracias. asistentes, gracias. Recordando a los asistentes que los lineamientos para esta exposición serán los siguientes. Las conferencias internacionales tendrán una duración de 45 a 60 minutos. Los participantes podrán formular preguntas a través del chat general que serán recabadas y procesadas a lo largo de la exposición por el comité científico, todo esto con la finalidad de evitar la duplicidad de preguntas. Al final de cada exposición tendremos un foro que será de 10 minutos para que el moderador o moderadora pueda plantear al expositor 2 preguntas seleccionadas. Las demás serán tratadas al final del congreso. Conozcamos un poco más de nuestros ponentes. Tenemos al magíster Miguel Ángel Ortiz Gil, que labora como profesor investigador de la Universidad de Guanajuato y la Escuela Ivette Aranda. Actualmente estudia un doctorado en Ciencias Administrativas del Instituto Universitario Veracruzano y desempeña el cargo de secretario de la organización de la ASP-AAUG desde el 2019 hasta el 2023. También tenemos a magíster Claudia Lisbeth Reyes Montúfar, que ha laborado por más de 20 años como académica de la Universidad de Guanajuato. Es originaria de Tuca, Hidalgo, México, con formación académica en diseño por la Universidad de Guanajuato y maestría en marketing. También contamos con la presencia del licenciado Raúl Hernández Silva, que ha laborado por más de 20 años como profesor universitario medio superior de la Universidad de Guanajuato, originario de Celaya, Guanajuato, México, con formación académica en una licenciatura de Contabilidad Pública por la Universidad de Guanajuato y licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Superiores del Bajío. Cedo la palabra a nuestros expositores. Adelante y muchas gracias por contar con su presencia. Gracias, muy amable por la presentación. Si me pueden apoyar con la presentación, por favor. No. Gracias. Bien. Bueno, pues, primero que nada, a nombre de ASPAUC, externo nuestro agradecimiento a la Universidad de San Gregorio de Portoviejo y al Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador por permitirnos participar y presentar este trabajo. La ASPAUC es, como bien se dijo hace un momento, y aquí está en la lámina, es la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato. Está conformada por 51 delegaciones con 2.300 afiliados y desde luego formamos parte, pues, ya se mencionó, de la Universidad de Guanajuato. Es una de las universidades que está dentro del ranking de las 100 universidades de calidad educativa dentro de América Latina. Bien. Abordaremos en esta presentación la situación de las universidades en México y en particular de la Universidad de Guanajuato respecto al tema del pago de pensiones, yendo de lo general en México al caso particular. Por favor, la siguiente presentación. Bien. Las universidades públicas estatales en México en 2014 presentaban un déficit, 34 de ellas para ser más concreto, presentaban un déficit que equivalía al 2% del Producto Interno Bruto. Esto es prácticamente tres veces más que el presupuesto destinado para la educación en México. La problemática particular en este tema radica en que no existía el apoyo suficiente por parte de la Federación, por parte del Estado, para poder hacer frente precisamente al tema de las pensiones. Este déficit, ese 2%, prácticamente equivalía a,
el presupuesto, discúlpenme, el presupuesto de la educación superior equivalía a 5 billones de dólares, ¿sí? Entonces, realmente no alcanzaba siquiera para hacer frente a una parte de lo que las universidades públicas tenían como un déficit. Podemos identificar dentro de toda esta, por favor, la siguiente presentación, perdón. Podemos identificar dentro de esta problemática 3 factores primordiales. Desde luego, la falta de atención, ya que políticamente esto es un tema candente que se había evitado. La situación de hacer caso omiso a las alertas que los estudios factoriales presentaban y optar por lo que defino como una estrategia avestruz, ¿sí? Además de endosar el problema a quien viniera detrás, ¿no? Que el que sigue lo resuelva. Cosa que así fue transcurriendo durante muchos años. Y el último de los puntos, de los factores principales, el bajo perfil presupuestal que se destinaba a la seguridad social, ¿sí? No se le destinaba el recurso suficiente. Todo esto trajo como consecuencia, pues, entonces, que se diera una crisis dentro de los sistemas pensionarios en las universidades públicas. Por favor, la siguiente presentación. A nivel país, se implementaron reformas a los sistemas pensionarios de los 2 grandes institutos de seguridad social, el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, y el ISSSTE, Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado. Las modificaciones radicales se dieron en 1997 para el caso del IMSS y 2007 para el caso del ISSSTE. Ambas tuvieron como principal cambio la apertura de cuentas individuales. Antes de esto, se manejaba un sistema solidario en el que el ahorro de los trabajadores iba a un fondo único y de ahí se pagaban las pensiones. Respecto a la edad para pensionarse, en términos generales, aunque tiene sus casos muy particulares, pero en términos generales pasó de ser de 60 años y 500 semanas cotizadas para el caso del IMSS a 65 años y 1,520 semanas cotizadas, lo cual, bueno, pues se entenderá que fue un cambio radical. El incremento de las aportaciones de los trabajadores, ambas leyes fueron en el mismo sentido. Y quizá que una parte que debe destacarse es que con estas cuentas individuales, la tasa de retorno o tasa de reemplazo, también llamada tasa de reemplazo, es actualmente menor, o se estima que es menor al 30% del último salario. Esto es la cantidad que percibirá una persona cuando se jubile en relación al último sueldo que percibía en activo. Visto esto desde una perspectiva drástica, pero a la vez muy realista, representa una pérdida del poder adquisitivo del orden del 70%. Es decir, una persona que obtenía un ingreso de $1,000 al momento de retirarse recibirá solamente 300, en el mejor de los casos, 300, ¿sí? Y con esto, pues, se tendrá una pérdida en su poder adquisitivo de $700, pesos, dólares, lo que sea, bueno, dando pie, lamentablemente, a una generación de pobres dependientes de programas sociales de gobierno, programas asistencialistas. Por favor, si me ayudan con la siguiente lámina. En el Instituto de Pensiones, el ISEC, o Instituto de Pensiones del Estado de Guanajuato, Instituto de Seguridad Social, perdón, del Estado de Guanajuato, en el caso de Ecuador sería una provincia, Guanajuato, ¿sí? Es el encargado en nuestro estado, decía, de cubrir pensiones dignas, ¿sí?
y garantizar y cubrir las pensiones dignas. Para quienes trabajamos, pues, en este caso para la Universidad de Guanajuato, aportamos a este instituto el 16.5 sobre el salario base, hasta el tope del 70% perdón, hasta el tope de los de 10 salarios mínimos, perdón. ¿Sí? Mensuales, esto equivale a $1,792. Cuando un trabajador de la universidad se retira, continúa recibiendo el 100% de su salario más prestaciones, mismo que se incrementa en relación directa con los aumentos que se den dentro de la negociación colectiva. Una parte de este 100%, que entre paréntesis señalaría que no es realmente el 100%, sino que en muchos casos es mayor, toda vez que cuando uno se retira, ya no aportas al Instituto de Pensiones y en la mayoría de los casos ya no se pagan impuestos. Dependerá mucho del salario, del ingreso con el que se retira uno, si se cubren o no impuestos. Pero en términos generales, se deja de pagar impuestos y se deja de aportar al ISEG, de modo tal que ese 100% se puede llegar a convertir hasta en un 130%. Bien, decía, entonces, ese 100% que se va a percibir una vez que se jubila el trabajador, es cubierto una parte por el ISEG, hasta el tope en el caso de que sea mayor el salario que percibe el trabajador, hasta el tope de los 10 salarios mínimos, y la otra parte, lo que denominamos complemento, lo cubre la universidad. Todo este tema está enfrascado precisamente en la solución, en el pago de ese complemento por parte de la Universidad de Guanajuato. Porque hasta antes de la implementación de lo que denominamos Fondo Auxiliar Solidario, ese complemento, la parte complementaria que paga la universidad, se tomaba del gasto corriente, lo cual pues estaba derivando en una problemática de recursos para la universidad que impedía la labor, o de no hacerse nada, podía impedir que la labor sustancial de la universidad se viera afectada. Por favor. La siguiente, por favor. Aquí presentamos un ejemplo de cómo se percibe el ingreso, cómo percibe un ingreso el trabajador una vez que se retira, sobre una base de 10,000 pesos. Ahí en la parte inferior izquierda ponemos los equivalentes en dólares, ¿sí? Si un trabajador tiene un salario base de 10,000 pesos, al momento de jubilarse, por el efecto de las prestaciones y básicamente por el efecto de las prestaciones, perdón, se va a llevar 18,750 pesos, 18,745 pesos. ¿Sí? De estos, para quienes ingresamos antes de la reforma del 2002 al ISEG, aportamos el 16.5%, pero solamente sobre el 70% de nuestro salario base. Por lo tanto, el ISEG, al momento de otorgar la pensión, únicamente nos toma ese salario base precisamente al 70% y nos cubriría 7,000 pesos, y el complemento sobre los 18,745 pesos lo cubre la universidad. Para quienes ingresaron después de la reforma del 2002, aportan también el 16.5%, pero lo hacen sobre el 100% de su salario base. De modo tal que aquí el pago por parte del ISEG se incrementa hasta el tope de los 10,000 pesos, y la parte complementaria se reduce, la parte que la universidad va a pagar, los 8,745. Esto, desde luego, trajo como consecuencia el que la universidad tenga que hacer frente a la implementación de la reforma, me refiero, del fondo de pensiones. Trajo como consecuencia que la universidad esté
tomando recurso que proviene de ese fondo de pensiones de la aportación que hacemos los trabajadores y que deja a salvo el gasto corriente que anteriormente destinaba en este tema. Hasta aquí mi intervención. Cedo la palabra a mi compañero Miguel Ángel Ortiz. Muchas gracias. Bueno, para el caso en particular de la Universidad de Guanajuato, ya se encendían los focos rojos para una eminente crisis financiera. Esto más o menos alrededor del 2013, según datos establecidos por el Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestales, CIEP. Y esto se debe que iba aumentando el dinero que tomaban del gasto corriente para pagar este complemento. Ya para el 2016 se tomaba el 48% del gasto corriente para hacer pago al complemento de pensiones. Esto a un corto plazo iba a ocasionar que no se pudiera pagar la nómina para los trabajadores activos y jubilados. Y es justamente como muchas universidades públicas estatales se encuentran actualmente en una crisis financiera en nuestro país, donde no se puede pagar la nómina quincena tras quincena. Fue así como en el 2016 la Universidad de Guanajuato comenzó a analizar una serie de reformas, las cuales podían consistir en el aumento de la edad para jubilación, en el aumento del salario regulador o en el aumento de las aportaciones que hacían los trabajadores. Pero cabe señalar que para ese entonces ya había un pago del trabajador, como lo comentábamos en las láminas anteriores, del 16.5% del sueldo base al ISEC. Por lo cual, cuando salió esta reforma que propone la Universidad de Guanajuato, se vuelve un ambiente polarizado, un ambiente brusco para dentro de la institución. Y es que la propuesta que mandaba o comenzó a divulgar la Universidad de Guanajuato fue aportar un 0.5% del sueldo integral. ¿Y qué es el sueldo integral? El sueldo integral es el sueldo base más todas las prestaciones, por lo cual los trabajadores estaban inconformes porque del sueldo base ellos ya aportaban el 16.5% al ISEC, lo cual aumentaría esa aportación de todo su sueldo. La propuesta de la universidad era ir aumentando este 0.5% de manera anual hasta el año 2029, donde se llegaría a un máximo, a un tope de aportación del 6.5% de todo este sueldo integral. Ya iba a quedar este 6.5% de manera permanente durante toda la vida laboral de los trabajadores. Fue aquí, como les mencionaba, que el gremio ASPAUC, la comunidad académica, no estuvo conforme, se polarizó, se volvió un ambiente brusco y el mismo sindicato, el mismo ASPAUC, comenzó a intervenir enérgicamente al no aceptar esta propuesta de la parte patronal y comenzar a hacer todo un movimiento sindical estableciendo una asamblea general extraordinaria donde se convocó a todos los 50 delegados que son los representantes en cada departamento, en cada división de la Universidad de Guanajuato y comenzar a informar este tema y a tomar decisiones de cómo desarrollar una contrapropuesta. Sin embargo, el procedimiento, la metodología que siguió la ASPAUC fue iniciar a sensibilizar e informar al gremio de los académicos, a estos 2,300 profesores, investigadores y técnicos académicos. Esto lo hizo informándoles desde lo más sencillo que era el derecho, la expectativa y derechos adquiridos de una pensión, y al mismo tiempo informándoles la situación a nivel mundial, nacional y dentro de nuestra institución de este tema.
dándoles a conocer las consecuencias de no hacer una intervención a tiempo. Después de esta sensibilización e información a todo el gremio, se procedió a hacer foros con expertos en todos los campus de la Universidad de Guanajuato. Estos expertos nos compartían su experiencia en reformar sus sistemas de pensiones de otras universidades hermanas. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Colima, que ya habían vivido estas experiencias con sus compañeros y con las rectorías de cada universidad para hacer estas reformas. Una vez que se concluyeron estos foros, se publicó por todos los medios masivos que pudo el ASPAUC, electrónicos y físicos, una convocatoria donde se invitaba a todos los académicos a participar con propuestas, a participar con sus ideas de cómo atacar y resolver esta problemática. Todas estas mesas se llevaron a cabo, se transmitieron en línea vía internet y al mismo tiempo fueron evaluadas por expertos en materia jurídica y en materia actuarial para ver si eran viables cada una de estas propuestas. Fue así como al concluir todas estas mesas de trabajo, se consiguió desarrollar una propuesta propia, creada y emanada de la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato. Este Fondo Auxiliar Solidario, FAS. Esta propuesta se sometió a un proceso democrático a través de todas las delegaciones, a través de todos los académicos que en su momento escucharon, se informaron, escucharon las propuestas y al mismo tiempo participaron, y que era un ambiente totalmente brusco y polarizado, donde había muchas opiniones en contra, pero también otras a favor, donde la dirigencia de las PAU se tuvo que enfrentar a la cuestión política, a la cuestión de perder muchas cuestiones de la parte que los compañeros veían de estar tratando estos temas. Sin embargo, después de todo este camino, se comenzó a consolidar todo un proyecto que se vio reflejado al momento de la votación de esta propuesta. Esta propuesta salió aprobada con un 83% de votación. Al momento de ser aprobada y avalada por todos los académicos, esto permitió darle una solidez tanto al sindicalismo de la universidad y a esta propuesta. Esta propuesta permitió que se tuviera o se generara una certidumbre al momento de llegar a la pensión para cada trabajador. Al mismo tiempo, mantener la estabilidad laboral y tener la certeza que la nómina quincena tras quincena iba a ser pagada, todos los sueldos. Y al mismo tiempo, considerar que la misma Universidad de Guanajuato iba a tener recursos económicos para generar sus funciones sustantivas de educación, docencia y extensión. Situación que en ese momento algunas otras universidades públicas, estatales, ya estaban en crisis por este tema de pensiones. Ya no podían pagar sueldos quincena tras quincena. Fue así como a continuación nuestra compañera, la maestra Claudia Lisbeth Reyes Montúfar, les va a presentar cómo se culminó y cómo se consolidó la propuesta de la reforma de pensiones. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Buenas tardes a todos los asistentes. Es un honor estar en este congreso. Muy amables por la invitación. Después del día 17 de diciembre del
del 5 de diciembre del 2017, que se llevó a cabo y se firmó el convenio para implementar el FAS en la Universidad de Guanajuato, pues bueno, de alguna manera, después de todo el estudio que realizamos, después de todo el trabajo arduo de un año que finalmente no fue algo sencillo, sino algo, la realidad, un poco complicado por la cuestión política, porque los compañeros no lograban entender cuál era la problemática y porque a su vez fuimos el primer sindicato dentro de la Universidad de Guanajuato a lo largo de su historia que tomamos el problema entre las manos y dijimos, junto con la autoridad universitaria, con el rector Luis Felipe Guerrero Agripino, que decidimos arreglar la problemática que durante varios años había prevalecido dentro de la universidad. Bueno, en conclusión, se determinó que los jubilados, quienes ya tenían derecho, personal, a quienes ya tenían derecho a jubilarse o que estuvieran en el plan de permanencia, no se les iban a afectar todas sus prestaciones o todo el derecho que habían obtenido a lo largo de su labor académica o universitaria o administrativa dentro de la Universidad de Guanajuato. No se afecta el salario nominal para nada, que quiere decir que no se les hace un descuento del salario nominal ni de prestaciones. Ellos finalmente, al obtener el derecho, mujeres de 28 años de antigüedad, 30 años para hombres, que son los que en ese entonces, pues, nuestros compañeros que cumplen 30 años de actividad pueden jubilarse y nuestras compañeras mujeres a los 28 años se podrían jubilar. Si ellos ya tenían acceso a esa jubilación, no aportan a este fondo de pensiones, ya habían ganado su derecho. Se conservan sus condiciones como lo establece el contrato colectivo de trabajo vigente en el momento de contratación del personal. Siguen obteniendo su pensión dinámica. ¿Qué quiere decir? La pensión dinámica es aquella que se va actualizando año con año dependiendo de la negociación contractual que se dé en ese momento. Quiere decir que los compañeros año tras año irán incrementando su pensión. Ellos se jubilaron, los compañeros que se jubilaron o que en ese momento ya tenían, al momento de la creación del FAS ya tenían derecho a jubilarse, se jubilan con el salario más alto de los últimos 3 años. Esta variable era muy importante para la creación de del FAS. ¿Qué quiere decir? Que los compañeros de esa generación podían estar toda su vida laboral trabajando bajo un cierto salario, quizá bastante bajo, pero en los últimos 3 años se les presentaba la oportunidad de poder obtener un nombramiento más alto. No se les sumaban todos sus años de vida laboral para poder obtener su jubilación o la cantidad que se les va a proporcionar de jubilación, sino el último salario más alto de los últimos 3 años, más bien el salario más alto de los últimos 3 años era el que se consideraba. Si me permiten la siguiente diapositiva, por favor. Para la generación actual, que somos la mayoría de los compañeros que trabajamos en la creación de este fondo y que todavía no adquirimos el derecho de jubilarnos al momento de la creación del FAS, no se afecta el salario nominal porque, como ya lo explicaron mis compañeros, del salario nominal ya aportamos al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. La aportación que nosotros hacemos para el FAS es el equivalente al 8% solamente de nuestras prestaciones. Ustedes podrán decir es muy poco, ¿no? Pero la realidad es que no. Afortunadamente tenemos un contrato colectivo de trabajo pues muy bueno para las universidades, comparado a la mayoría de las universidades de todo el país. En México han sido años de lucha, pero también de buena administración de la Universidad de Guanajuato, y hay que reconocerlo. Durante todos estos años, la Universidad de Guanajuato ha administrado correctamente sus finanzas, lo cual nos ha llevado a poder obtener más prestaciones, además de esa lucha sindical que a través de los años se ha tenido por medio de las PAU. Tenemos una prestación que es la prima de antigüedad, es de las más valiosas que existen dentro del contrato colectivo de trabajo,
¿Qué quiere decir la prima de antigüedad? Que cuando nos jubilamos nos llevamos el 60% de nuestro salario nominal. Por eso es que les comento que este 8% no es una cantidad menor. El promedio salarial de los últimos 3 años de servicio, ¿qué quiere decir? Que al momento de jubilarnos se va a promediar los 3 últimos años de servicio para poder obtener la cantidad que nos llevaremos como jubilación. Y de igual manera seguimos manteniendo el 100% de nuestro salario y nuestra pensión dinámica. Se reduce la antigüedad para acceder a pensión por fallecimiento de 15 a 5 años en beneficio de la familia de la trabajadora o trabajador. Esto es porque se dio a raíz de que algunos compañeros que desafortunadamente llegaban a fallecer teniendo 14 años, 9 meses de antigüedad, pues dejaban desamparada a la familia, porque así estaba la ley anterior. En un sentido humano, en un hecho humano por parte de la universidad y esa sensibilidad y una administración humanista con la que cuenta actualmente la universidad, se determinó a bajar esta antigüedad a 5 años, que quiere decir que si alguno de nuestros compañeros fallece teniendo 5 años de antigüedad, no se deja desprotegida a la familia. El tope máximo de la pensión que se va a otorgar al trabajador al momento de jubilarse es de un profesor de tiempo de tiempo completo titular C. Esto lo hicimos con una intención y fue una exigencia por parte del sindicato de las PAUG. Fue una exigencia a la autoridad universitaria porque veíamos que así de por sí ya nuestra parte, no teníamos un fondo para poder otorgar la parte complementaria de la pensión. Muchos de nuestros compañeros, autoridades universitarias que obtenían un puesto muy alto antes de jubilarse, se llevaban pensiones, obtenían pensiones hasta de 120,000 pesos. Esto equivale más o menos a $6,000 al mes, lo cual se nos hacía injusto porque estaríamos trabajando para poder o seguir sosteniendo ese tipo de pensiones. Y les digo esto porque actualmente el ISEG, que es el Instituto de Seguridad Social, que otorga la otra parte de la pensión, pues actualmente está aproximadamente su pensión en 35,000 pesos, que es la más alta, y pues habría, el complemento de pensión sería enorme para este tipo de compañeros que se jubilaban bajo esa pensión. Por eso decidimos que se topara a un equivalente a lo que gana un profesor de tiempo completo titular dentro de la Universidad de Guanajuato, que viene siendo la categoría más alta dentro del tabulador académico de la Universidad de Guanajuato. La siguiente, por favor. La generación futura, que nosotros finalmente podríamos haber sido muy egoístas, tanto la Universidad de Guanajuato o las PAUG, en decir, bueno, la generación futura, la que apenas iba a ingresar a la Universidad de Guanajuato, pues ¿por qué tendríamos que preocuparnos por ella, no? Pero no, la realidad es que ellos también van a formar parte de esta comunidad universitaria. Claro que teníamos que defender también sus derechos como sindicato, aunque no los conociéramos. Entonces, hicimos propuestas que lejos de perjudicarlos, porque yo sí puedo decirles en mi experiencia como representante a nivel nacional de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, que hay universidades que sí han decidido incluir a esta generación en otro tipo de esquemas de pensiones que al final de la vida laboral de estas generaciones pues no tendrían una tasa de retorno máximo, más bien una tasa de retorno del 30%. Sabemos que con las bolsas individuales puede ser menor. Muchas universidades han tomado esa determinación para salvar sus pensiones actuales, lo cual no iba a suceder con la Universidad de Guanajuato. El sindicato de académicos no lo iba a permitir. ¿Por qué? Porque detrás de nosotros existe todo un gremio capaz de hacer propuestas, capaz de orientar a sus líderes sindicales y, claro, la apertura de nosotros como líderes sindicales para que todos pudiéramos colaborar en la creación de una propuesta que a todos nos beneficiara, a la Universidad de Guanajuato,
y a sus trabajadores. En este caso, para esta generación futura, se van a promediar los últimos 5 años de servicio, manteniendo una tasa de retorno del 93.5% del complemento de su jubilación y el 100% de la pensión del ISEG. En algún momento lo mencionó mi compañero Raúl, la tasa de retorno, pues aquí la ponemos como un 93.5%, pero en realidad es mayor, porque al momento de jubilarnos, pues ya no pagamos impuestos, ya no aportamos a nuestro fondo de pensiones estatal, ni tampoco en ese momento estaríamos aportando a nuestro fondo propio de la Universidad de Guanajuato. La actualización de la pensión va a ser en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor. No sé qué presioné. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Perdón. Se reduce igualmente la antigüedad de 15 años, de 15 a 5 años en beneficio de la familia del trabajador o trabajador al momento del fallecimiento del trabajador. También tiene un tope en el monto de la pensión equivalente al salario del profesor de tiempo parcial titularse. La siguiente, por favor. Gracias. La Universidad de Guanajuato seguirá siendo la garante única de las jubilaciones universitarias. ¿Qué quiere decir? Que la universidad, aún y con todas las reformas que hemos realizado, aún con la creación del fondo de pensiones que tenemos, sigue siendo la garante única de las jubilaciones o más bien de esta parte complementaria de jubilación. El trabajador tendrá que recibir lo que le corresponde y si en algún momento se requieren hacer reformas a este fondo de pensiones, las haremos, pero siempre bajo el consenso de los universitarios, bajo la aprobación de los sindicatos que representamos a la universidad, que en este caso somos 2, viene siendo el académico y el administrativo. Y yo quiero hacer mención de algo muy importante. El trabajo y la labor que hacen los sindicatos universitarios en la mayoría de las universidades es un trabajo pensado en sus trabajadores, ¿no? Bueno, estoy defendiendo a mi propio sindicato, ¿no? Pero somos sindicatos que proponemos para la mejora de toda una comunidad que conforma la universidad pública. Bueno, siguiendo con lo del FAS, con la creación de este fondo también se permitió crear un esquema de financiamiento y préstamos en beneficio del personal universitario. ¿Qué quiere decir? Que al momento de crear el fondo se destina una parte para poder ofrecer a nuestros compañeros trabajadores préstamos con un interés menor a las tasas de intereses bancarias que existen actualmente en nuestro país, y estos intereses van fortaleciendo a nuestro fondo. Es una manera, digamos, en la que todos ganamos, es un ganar-ganar, y lo principal es que el fondo se va fortaleciendo. Con estos acuerdos, el personal de la Universidad de Guanajuato podrá continuar recibiendo el complemento de pensión del que goza y permitirá a la institución crecer y cumplir con sus funciones sustantivas sin seguir tomando del gasto corriente que tenemos para actividades propias de la universidad. En el país surgen políticas públicas pensionarias a largo plazo. Eso es indiscutible y desde la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios hemos hecho un esfuerzo para que las universidades vayan concientizándose de la problemática que puede seguir creciendo si no atienden sus fondos de pensión. Definitivamente el gobierno no afronta el costo financiero de los temas pensionarios, sobre todo en la actualidad en la que el gobierno federal ha eliminado o está a punto de eliminar algunos fondos que ya tenemos con este próximo año 2021, porque ya aprobaron el presupuesto en la Cámara de Diputados. Serán 3 años que los fondos como el U081, es un fondo federal que apoyaba a las universidades que realizan reformas estructurales, ya sea en sus sistemas de pensiones o en alguna parte interna de la estructura de la universidad. Este fondo no tiene recursos, y esto permitía que las universidades que en su momento creaban sus fondos de pensiones propios
pudieran ir concursando por recursos para ir fortaleciendo esos fondos. Desafortunadamente, a partir de la creación del Fondo de Pensiones de la universidad, solamente una vez tuvimos la oportunidad de participar para obtener estos recursos. Como lo dije, las universidades públicas no tienen fundados sus sistemas de pensiones, se sigue utilizando el gasto corriente en el pago de pensiones, lo cual lleva a una problemática financiera enorme en las universidades que ni siquiera permiten cubrir ya los salarios de los últimos meses del año. Las universidades no tienen una política de previsión financiera y las organizaciones sindicales, que eso es muy importante, no asumen el impacto político de una medida de corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que en varias instituciones el sindicato, y es lógico, defiende su contrato colectivo de trabajo, pero tampoco vemos más allá de lo que puede provocar el que en algún momento las universidades se queden sin recursos para poder seguir financiando las pensiones. Puede suceder, como haya sucedido en varias universidades, que ni siquiera pueden pagarle a los jubilados. Es más, ni siquiera a sus propios trabajadores al final de año. Acciones estratégicas van más o menos en el mismo sentido: continuar la política de estimular las reformas estructurales de los sistemas pensionarios con recursos multianuales recientes y directos a las universidades. Digo, nuevamente, aquí el gobierno debe de apoyar más de manera ordenada, como se había hecho en años anteriores, incentivar con recursos públicos los sistemas de pensiones ya constituidos y crear una comisión multidisciplinaria que genere iniciativas de políticas pensionarias pertinentes en el país. En México no tenemos una comisión que regule este tipo de pensiones o de fondos pensionarios. Administrar los fondos de pensiones con un comité técnico con la participación de los trabajadores con reglas claras y transparentes. Eso es lo que hacemos dentro de la Universidad de Guanajuato. Nuestro comité técnico está integrado por ambos sindicatos y por autoridades universitarias, de tal forma que las autoridades universitarias no pueden tomar decisiones unilaterales. Y alentar la creación de los fondos de pensiones en las universidades públicas, lo cual es muy, muy importante. Debe de hacerse a tiempo. Si no se hace, se entrará en una crisis, más de la que ya tenemos en 11 universidades de las 34 que existen en el país. Bueno, aquí les dejo nuestros datos generales de la página de la ASPAUC, es www.aspauc.org, y algunas imágenes de los reconocimientos que nos ha dado el gobierno del estado por la creación de este fondo. Ha reconocido a la asociación sindical como una asociación responsable, que trabaja por el bienestar de sus agremiados. Y pues bueno, aquí les compartimos estas imágenes. Y bueno, también a nivel nacional nos han reconocido por parte de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios y el propio presidente Enrique Peña Nieto en su momento. Bueno, pues hasta aquí mi participación. Si tienen alguna duda, estamos para servirles. Muchas gracias.